Hola lindes humanos, bienvenidos a Matos Le Gusta Leer. Hoy vamos a hablar de lo mejor del 2025 y ese par al que le faltó el centavo para el peso, como decimos aquí en Colombia, porque les faltó un tris, pero bueno, vamos en orden. Bueno, ya está todo organizado. Vamos a empezar entonces con las dos novelas a las que les faltó el centavo para el peso, que son The Kaiju Preservation Society. Está traducida al español y es la historia de un chico que pierde su trabajo porque trabaja en tech y entonces le toca, o sea, que ya es un tropo, ¿no? O sea, el hombre que trabaja en una startup y que le quitan su trabajo en el startup, normalmente porque le hacen una mala jugada, y termina siendo repartidor, y siendo repartidor se reencuentra con alguien, ese alguien le recomienda un trabajo y ese trabajo es trabajar en otra dimensión salvando kaijus. ¿Está bien? Sí. ¿Es memorable? No. Le faltó algo a esa novela. Eh, yo no sé si es que no compagino con el humor del autor, no sé qué será. Igual tengo otra novela del autor, entonces vamos a ver si eso supera lo que va a pasar. El segundo, el que le faltó el centavo par peso, es The Two Lives of Favenside de Megan E. O'Keeffe. Esta señora de verdad me está gustando mucho y voy a seguir leyéndola. Sí, esto no me desanima de ninguna manera, porque aquí hay cosas muy chéveres, pero le faltó tiempo para desarrollar las ideas, le faltó espacio para desarrollar la emocionalidad de los personajes. Un poco es como un insta-love y a mí eso no me gusta. O sea, la gente que se enamora salvando la galaxia siempre me cae muy bien, pero el insta-love no me gusta. Si le hubiera dedicado unas paginillas más a generar un poco más de tensión entre los personajes hubiera sido fantástico. Si me hubiera explicado un poco más del mundo y no hubiera sido todo una cosa súper atropellada en el final, hubiera sido aún mejor. Y así, o sea, está llena de este tipo de cositas que fue como, amiga, 70 paginitas, 100 paginitas más. Tu editor te las hubiera permitido porque tu trilogía anterior es fantástica y todos los libros son de más de 400 páginas. Entonces fue como, qué lástima, pero bueno, se la vi. Hay una mención especial porque este año me acabé 3 trilogías y las 3 están aquí, pero esta es una mención especial porque esta señora no escribe la mejor ciencia ficción del mundo, pero escribe la mejor serie de televisión de ciencia ficción del mundo. No me voy a cansar de usar este adjetivo con esta señora. Y esencialmente el borde del universo está colapsando y esto es una carrera de una cantidad de misfits. Esto es una cantidad de gente que piensen en, ¿cómo se llama eso? En Game of Thrones, los que van al norte vestidos de negro, donde votan a todo el mundo y ellos son la primera línea de defensa. Es lo mismo que pasa aquí, solo que aquí termina el hijo de la persona más rica de la galaxia y que es uno de los que está causando la mayor cantidad de problemas y quiere causar una cantidad de problemas porque es un viejo xenófobo, racista, y el nieto decide enfrentarse y para eso termina con esta gente, pero entran en medio de este colapso de la galaxia y lo que va a implicar en términos de las otras dimensiones que van a tener que empezar a huir a esta dimensión. Es súper entretenido, súper entretenido. Y ojalá a esta señora alguien le hiciera series de televisión. Luego viene esta sección que he decidido llamar Llegué tarde a la fiesta, pero ya sé por qué. Entonces son 3 libros, 1, 2, 3, sí señores. 3 libros en los que yo sé que llego tarde a la fiesta. Yo sé que para todo el mundo son libros absolutamente maravillosos, 5 y 6 estrellas en cualquier listado, pero yo apenas llegué y de verdad vengo aquí a decirles que sí, son absolutamente fantásticos. La primera no necesita presentación alguna, es Angélica Gorodischer, que es la dama y señora de la ciencia ficción en español. Ursula K. Le Guin aprendió español para traducir a la Gorodischer al inglés. Con eso les digo todo. Y esta es como su obra magna, que es una serie de historias a través de las cuales se cuenta la historia del imperio más grande que jamás ha existido.
Y entonces estas historias van desde la periferia de ese imperio, desde lo primitivo del imperio hasta cuando alcanza las estrellas, pero cuando vuelve y colapsa y queda otra vez en la miseria y en las ruinas. Y vuelve y arranca porque ese imperio no tiene límites, no tiene fin, ni geográficos, ni históricos, ni de nada. Es una cosa muy impresionante cómo esta señora logra cruzar barreras, hablar desde diferentes géneros, contando siempre la historia de este imperio. Y esta es una reedición que hizo Minotauro, entonces aprovechen y échenle mano a esta belleza. El siguiente está traducido al español como La policía de la memoria, de Yoko Ogawa. Ay, es precioso, tiene esta pesadez emocional que causan muchas novelas japonesas, en las que a través de la simplicidad de las cosas estás contando cosas desgarradoras. Y entonces esto es una isla en la que la gente se despierta un día y no sabe qué son los botones. Entonces pues llega y le quita todos los botones a la ropa y le pone lacitos para seguirse amarrando, porque los botones ya no existen en el paradigma. El día que dejan de existir los libros, se quema la biblioteca y toda la gente quema los libros en su casa. Y así empiezan a perder y a perder y a perder cosas. Y la protagonista, que es escritora, termina alojando en su casa a su editor, escondido en una habitación como entre paredes. Y es como te vas perdiendo a ti mismo a medida que las cosas se van borrando, y la presencia de este otro ser humano ahí. Esto es absolutamente increíble. Léanlo, aprovechen que está en español. Este también está en español, El emperador Goblin, así está, de Catherine Addison. Enamorada estoy. Esto es una novela de costumbres. Sí, piensen como en esas novelas británicas del 18, del 19, que son estas novelas de modales, de corte, de sociedad, pero en tono de fantasía, con el cuarto hijo de un emperador, cuarto, quinto, no sé, el último hijo de un emperador, que es además producto de una relación interracial. Entonces además es una persona de color, y se muere toda el emperador y sus hijos, y entonces ya no hay quien herede, sino hijos varones, claramente, sino este hijo que estaba por allá botado en la distancia, porque como era una mezcla racial, era un matrimonio político, era un montón de cosas, pues ese ser no importaba. Digo, un ser humano y es un golem, mitad elfo, mitad golem. Y entonces a través de una novela de costumbres, de corte, se va contando la ascensión de Maya a convertirse en el emperador y el tipo de emperador que quiere ser. Ante todo, esta es lo más valioso de esta novela, es que vemos al personaje tomando activamente una serie de decisiones para construir la corte que quiere gobernar y ser el emperador que quiere ser. Es una belleza, y además este trae ya amarrado una trilogía de novelas cortas, creo, que continúa la historia a través de otros personajes, y ya me compré la primera. Entonces, puede ser muy feliz. Luego están como mis verdaderos highlights del año, en términos de que no son que son todos unitarios, y que no llegue tarde la fiesta. Estoy a tiempo un poco con la fiesta. Entonces, Nuestras esposas bajo el mar, de Julia Armfield. Esta es una traducción de Virginia Higa absolutamente maravillosa. Qué gran traductora. Y esta es una novela romántica de horror cósmico, en el que a través de dos líneas de tiempo se cuentan dos historias. Ya vengo. Continuamos. Entonces, estas son dos líneas de tiempo entre los que estas esposas, una es como diseñadora gráfica y es la que se queda en la superficie, y la otra es como bióloga marina, y entonces la reclutan para un proyecto de una exploración de las profundidades.
y apenas se sumergen, se pierde todo contacto con el submarino y pasan 6 meses y luego ya vuelve, pero vuelve rarita y empieza a cambiar. Recuerden que esto es horror cósmico. Entonces hay 2 líneas de tiempo, una en la que es cómo se conocieron y cómo llegamos a este momento, y el otro es cuando ella vuelve y empieza esa transformación. Entonces es la dualidad entre las 2 situaciones. ¡Oh! Ustedes no se imaginan lo bien escrita y lo bien traducida. Además siento que esta novela es fabulosa, es un ensayo de personajes, la cosa más increíble del mundo. Y la siguiente es mi primer borrachón, Semilla. Esto es un vestigio y este está traducido por, ya les digo, Kami Cho y Jung-hee Kim. Fabulosa. Entonces, esto es como una serie de cuentos que arman una estructura en los que ella revisita varios géneros de la ficción especulativa. Entonces hay fantasía, hay ciencia ficción, hay como misterio, hay como una serie de cosas ahí que ella utiliza para armar esta novela, y donde además hace como retellings de tropos súper fundacionales, sobre todo la fantasía, y les pega una reescribida y les pega unos giros, y su ciencia ficción me pareció realmente interesante, muy muy cercana a los personajes y cómo la ciencia afecta a los personajes. Muy, muy chévere. Creo que ella ya tiene 2 novelas después de esto. Creo que la primera está traducida al español, la segunda no tanto, pero se las recomiendo muchísimo y será una autora que voy a leer más este año. Luego está el Metal Harlan, que sé que estoy pronunciando mal, pero esto es para mí muy importante porque hay gente que ve Stranger Things porque los 80s son su momento fundacional. Para mí esto es uno de mis momentos fundacionales como en la ciencia ficción, porque esto fue y es de las cosas que más forma le ha dado en términos visuales, narrativos y argumentales a la ciencia ficción más revolucionaria de los últimos años, y estoy hablando de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Aquí pasaron los grandes creadores, los grandes y las grandes escritoras. O sea, aquí hay un montón de gente que ha definido la ciencia ficción, y de estos son, si no estoy mal, 3 o 4 tomos. Ya tengo los 2 primeros, están absolutamente increíbles y creo que se pueden conseguir. Y los 2 últimos son las otras 2 terceras partes, que pues, obviamente no les puedo contar tanto porque me las tiraría, pero Revenant Gun de June-ha Lee. Lee es un genio. Y este tercero es, yo decía mucho no veía a un autor darle tan duro a un personaje, y es que Shuo Jedao es como un personaje de tragedia griega, literalmente un personaje de tragedia griega. Entonces le va a caer todo encima, y entonces esto es un universo que existe bajo unas leyes muy muy particulares, que es como de realidad consensuada, en los que a una joven capitán que se le ocurre una brillante idea de utilizar las memorias de un general que está en una prisión, en una caja, porque solo están sus memorias, para ganar una batalla, pues las suben a general, le meten a este señor, ellos ganan la batalla, pero deciden que es mejor destruir a este señor porque nunca ha perdido una batalla y puede destruir esta realidad consensual. Los intentan matar, no lo logran. Finalmente, cuando llegamos a este libro, lo que han hecho es tratar de crear un Jedao 2, pero solo tienen las memorias que lograron recuperar, que son las más juveniles, y entonces están tratando de crear un general invencible a partir de este ser humano que está lleno de una cantidad de fragilidades, mientras que lo que quedan de las memorias de él están aplastadas un poco por Charis, pero se pisan el uno al otro, necesitan escapar el uno del otro, pero necesitan ganar la batalla ante todo. Y es una batalla que se va a demorar una década. Entonces, tenemos otra serie de revelaciones en las que los personajes terminan enfrentando, ganando, pero a unos costos emocionales, humanos, muy difíciles. Esto es absolutamente maravilloso. Y el otro, en un tono más ligero, más amable, más disfrutable en muchos aspectos, es el último de The Devoured Words de Megan E. O'Keeffe.
Esto es muy entretenido, es muy divertido. Esta señora tiene una cosa muy interesante y es que ella teje muy bien la ciencia dentro de la trama. Entonces, los aspectos científicos, la tecnología y cómo todo esto afecta no solo a las personas en sí mismas, sino a como sociedad, es una cosa que está muy tejida en sus libros y que ella sabe manejar muy bien. Entonces, son tramas que se mueven muy eficientemente en términos narrativos y científicos para la ciencia que ella inventa para su galaxia. Es muy entretenido, la dinámica entre los dos personajes principales es fabulosa porque finalmente son los motores a través de los cuales la acción está ocurriendo todo el tiempo. Y si hay un defecto en ella como escritora, creo yo, es que es demasiada acción. O sea, estos son maratones, o sea, son libros gigantes en los que uno no para nunca. De verdad, es como que uno corre y corre, corre y corre con la acción. Y a veces uno podría decirle como, pégate una frenadita, porque esto puede ser un poquito agobiante, pero en general son libros muy entretenidos, muy fáciles de leer y es una lástima que no estén en español, de verdad. Y bueno, ya, aquí les dejo el número. Estos fueron mis mejores libros del año, mis centavos para el peso y la mención especial. Y espero que nos veamos pronto. Ojalá leamos mucho.